2, 1. Vamos. Señoras y señores, buenas tardes. Damos inicio a los encuentros zonales del 16º Congreso Católicos y Vida Pública, Encuentro, Diálogo y Ciudadanía desde la Fe, organizado por las instituciones Santo Tomás y liderado por la Dirección de Formación e Identidad. Durante esta jornada, les invitamos a reflexionar de la mano de los testimonios de nuestros invitados para respondernos la siguiente pregunta. ¿Cómo el Evangelio puede y debe iluminar aspectos de mi vida personal, social y laboral? A lo largo de la transmisión podrán hacer sus consultas en el chat de preguntas y respuestas en Teams. Agradecemos a las autoridades que hoy nos acompañan y de manera especial a nuestros queridos estudiantes y académicos de Santo Tomás presentes de Chillán a Punta Arenas y a nuestros expositores invitados que darán contenido y forma a los diversos momentos de este encuentro. Sean todos muy bienvenidos. Como inicio formal del Congreso, les invito a escuchar a continuación las palabras del rector de las instituciones Santo Tomás de Concepción y Los Ángeles, señor Roger Sepúlveda Carrasco. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quisiera saludar y agradecer a todos quienes se dieron el tiempo de poder compartir esta tarde este Congreso de Católicos y Vida Pública en una versión zona sur, y que además nos convoca con un tema que creo que tiene más importancia en este lugar que en otra, digamos, que tiene que ver con el medio ambiente y los recursos naturales en términos generales. Creo que, por otro lado, en esta oportunidad, este Congreso nos plantea un tremendo desafío que ya en su 16ª versión, por primera vez nos vemos enfrentados ante la obligación y el desafío de transformarlo en un congreso online. Yo creo que eso fue como el primer impacto, digamos, que tuvimos de decidir llevarlo a un formato telepresencial, porque claramente la pandemia nos impide poder hacerlo presencialmente como lo hacíamos año a año desde la Universidad Santo Tomás, ya sea en Santiago o en otras ciudades de Chile. Desde ese punto de vista también creo que es un tremendo aporte el poder contar con muchos de los panelistas que quizás en el formato tradicional no hubiesen podido participar por encontrarse con distintas agendas. Muchos se encuentran en distintos lugares de Chile y el mundo. Por lo tanto, van a poder integrarse de esta forma desde cualquier parte del mundo y sin tener la restricción física. Yo creo que eso es un tremendo aporte que podemos tener ahora y que probablemente llega a complementar las actividades que hagamos al futuro. Y también me gustaría referirme al motivo por el cual estamos en estas condiciones, digamos, que tiene que ver precisamente con esta pandemia del COVID-19, que yo creo que nos ha hecho reflexionar más que nunca desde la perspectiva, ¿cierto?, de la fe católica respecto de cuál es nuestro rol, cuál ha sido nuestro comportamiento y cómo estamos cuidando esta casa común que también menciona el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Estoy seguro que vamos a tener bastante que conversar dentro de esta jornada en relación a estas materias y también dejarlos cordialmente invitados a la actividad del día de mañana, donde se va a hacer el plenario nacional, ¿cierto?, durante todo el día. Finalmente, agradecer a todo el equipo de producción que ha estado trabajando para que estas actividades puedan salir a la luz, utilizar la tecnología, hacer las convocatorias, hacer los preparativos para que tengamos un congreso que podamos disfrutar, que podamos reflexionar y que por supuesto le dé el sello que ha tenido cada año el Congreso de Católicos y Vida Pública desde sus comienzos.
Así que, sin más, quisiera reiterar los agradecimientos a cada uno de ustedes y le devuelvo el micrófono, ¿cierto?, a nuestro locutor y les envío un gran saludo a todos. Gracias. Agradecemos las palabras de nuestro rector y también nos manda hoy día su saludo la directora nacional de Formación e Identidad, doctora Esther Gómez, en un video. Hola, muy buenas tardes. Soy Esther Gómez, directora nacional de Formación e Identidad, y les quiero dar la más cordial bienvenida a esta 16ª versión del Congreso de Católicos y Vida Pública. Por primera vez estamos unidos de Arica a Punta Arenas de manera online. En estos encuentros zonales, norte, sur y centro, que nos están convocando como el preámbulo estupendo para mañana tener una jornada completa de reflexión sobre el tema que nos convoca, y es cómo colaborar desde nuestra fe y desde nuestro compromiso a esta comunidad de nuestra ciudadanía Chile. Un Chile de hermanos es lo que todos aspiramos a conseguir, y ahí la fe nos da una orientación y una luminosidad muy grande, porque por la fe yo puedo reconocer en el otro un hermano mío, un hijo de Dios, con el que comparto un origen común y una meta común, que es el cielo. Eso también me orienta en mi quehacer, porque si yo sé que esta vida, mi vida aquí, es un camino, una peregrinación, es decir, esta es una ciudad en la que yo me desempeño, pero no es la ciudad definitiva, que es el cielo, entonces mi empeño y mi compromiso va a ser mucho mayor, pero también iluminado por esta mirada de eternidad. Todo lo que yo haga aquí puede tener una repercusión para el cielo. De esa forma, todo lo que hagamos, toda nuestra contribución a la ciudadanía va a ser muy especial. Esa es la idea, que a través de estos encuentros y del entusiasmo que nos transmitan los testimonios que vamos a escuchar de un compromiso, de una contribución, de una responsabilidad personal y social, cada uno sigamos aportando nuestro granito de arena. Como Santo Tomás llevamos ya 15 años tratando de aportar un poquitito desde la fe a la vida pública, y por eso año a año seguimos convocándoos. Muchas gracias, por lo tanto, por su respuesta, por su participación. Especialmente quiero agradecer a los invitados que tan gentilmente nos van a iluminar, nos van a compartir con nosotros sus testimonios de vida y sus reflexiones sobre este empeño por construir una ciudadanía mejor, más sana, según la voluntad de Dios. También quiero agradecer el esfuerzo desplegado por cada uno de los rectores de SEE al acoger esta iniciativa nacional, por primera vez nacional, y también a los directores de Formación e Identidad. Sin más, les dejo con la jornada, con nuestros encuentros de esta tarde, y sí dejarles muy invitados mañana a seguir nuestro Congreso de Católicos y Vida Pública a partir de las 10 con otros invitados internacionales. Aprovechemos al máximo estos encuentros para luego seguir colaborando desde nuestra fe en esta ciudadanía que nos convoca a todos. Muy bienvenidos y que nos aproveche mucho a todos este encuentro. Presentamos a continuación al padre José Miguel Alvarado, capellán de la sede de Puerto Montt, quien nos dará su bendición. Entonces, así como se ha dado ya inicio a este congreso en su versión número 16, es bueno ponerlo en manos de Dios para que todo esto que vamos a vivir hoy y el día de mañana sea también de mucho provecho personal y sea también de un crecimiento en lo espiritual para toda nuestra comunidad de Santo Tomás en Chile y también para quienes participen uniéndose a este espacio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos rogar a Dios con sinceridad de corazón para que todo aquello que vamos a vivir estos días podamos también ofrecerlo. Que iluminados por la fe también podamos, ¿verdad?, juntos razonar y con sabiduría y prudencia podamos en consecuencia también actuar. La temática que nos convoca es, por cierto, una temática tan relevante y tan importante. Si miramos en la seria crisis ecológica y del medio ambiente que vivimos y sus múltiples causas, también nosotros queremos rogar a Dios a que nos ayude
a buscar también en distintas disciplinas la ayuda para salir adelante. En ese espíritu también es que quiero invitarles a que nos unamos a una oración, que es una oración de gratitud a Dios por la creación. Como personas de fe que somos, vemos en la creación, tras ella, la mano de Dios. La ha hecho tan hermosa, tan preciosa para que la podamos habitar, que por lo mismo hacemos el compromiso y renovar el compromiso de cuidarla, amarla, protegerla, pensando no solo en nosotros, sino también en las presentes y futuras generaciones. Dios, tú creador sabio, nos sentimos maravillados ante todo cuanto has creado, las montañas, los ríos, los mares, las plantas, las flores, los animales. Y como corona de tu creación, nosotros los seres humanos, a quienes has entregado la tierra para que la cuidemos con amor. Dios, tú creador sabio, enséñanos a asombrarnos ante las maravillas de tu creación. Concédenos un profundo sentido de respeto y amor por todo lo que nos rodea, para que tratemos a todas tus criaturas con delicado cuidado y así tu reino se haga visible. Amén. Y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, principalmente a nuestros expositores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos las palabras de nuestras autoridades, así como también la bendición y las palabras del capellán de Puerto Montt. A continuación damos inicio al testimonio de José Tomás Avilés, ingeniero agrónomo encargado de Desafío Agua y Cambio Climático de Forestal Arauco S.A. y fundador de Presidium Advisory. Hola, buenas tardes ya. En primer lugar, quiero hacer algo que hacía cuando estaba en un movimiento, cuando era más joven, un movimiento apostólico Manquehue. Nosotros siempre, antes de anunciar a Jesucristo, antes de hablar de Dios, antes de hacer cualquier cosa en nombre de Dios, hacíamos una oración, invocábamos al Espíritu Santo. Agradezco al Padre que hizo esa oración, también agradezco a los que hablaron antes, a la directora y el director, me iluminaron bastante las palabras que dijeron, y voy a decir por qué. Pero, más que pero, quiero pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que actúe, Él el que hable, que no sea yo, porque yo me puedo ir por las ramas, soy bueno para hablar y creo que tengo 25 minutos nada más, así que le pido a Dios que por favor hable. Así que les pido, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos en tu espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Yo voy a ocupar mucho algo que nos enseñan desde pequeño, desde prekinder, desde el primer día de clase, que es el encuentro con Jesucristo a través de su palabra, algo que quizás no es tan común en la Iglesia Católica. A veces se le atribuye más a las iglesias protestantes, pero la verdad que en mi colegio, que es benedictino, siempre escribimos la Biblia desde prekinder, desde el primer día de clase. Y ahí con algo que dijo la directora, esto de que somos ciudadanos del cielo, quiero contarle una lectura que me hace mucho sentido respecto a mi vida, a mi vocación, ¿ya? Cuando murió mi abuelita, la Abuelita Eugenia, ella era mi nexo con Jesús. Yo siempre iba a verla de sus últimos años de vida y rezábamos juntos, leíamos la Biblia. Y juntos buscábamos a Dios. Yo en ese entonces no estaba muy cerca de Dios. Bueno, ahora no te apoyo que sea el gallo más cerca, pero al menos lo intento. Y ella cuando murió, yo estaba llorando, me acuerdo, me junté con mi director espiritual
y le dije, no sé qué voy a hacer ahora que se murió mi abuela, ¿cómo voy a creer en Dios si ya no creo en Dios? Ya no, pues era mi primer año de universidad y me he alejado mucho de Dios. Y bueno, me dijo, voy a buscar un libro. Y mientras tanto, pesqué la Biblia, la abrí así al azar, y me salió este pasaje del Evangelio según San Juan, cuando Jesús se va a ir al Padre. Durante la última cena lo habla, dice, que yo sentí que era mi abuela que me hablaba del cielo, dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Eso por un lado, como eso es un poco la misión, o sea, es la misión, es el fin de mi vida. Llegar al cielo. Muchas veces lo he querido, incluso cuando era más joven, decía, chuta, feliz de morirme, voy a irme al cielo. Pensando que me iré al cielo, yo creo que me voy a ir, espero, por gracia de Dios. Y otra cosa que quería contarles, que yo toda mi vida he estado en una constante búsqueda de Dios. Por razones que solo Dios conoce, he sido una persona muy sensible toda mi vida y me he refugiado mucho en Dios para poder encontrar ese amor que tanto necesito, y bueno, que necesitan todas las personas, pero quizás yo lo necesitaba quizás más fuerte. Y gracias a Dios lo he encontrado bastante. Y les quiero mostrar una presentación, la cual voy a ir iluminando con algunas lecturas también. Ahí, ¿dónde está? Aquí. Ya, voy a mostrarle aquí. Sí, si se ve, me imagino que sí. Bueno, aquí de chico, yo iba a misiones en el colegio, en San Benito. Ahí salgo en una casa de la mamá, que era una abuelita regalona que me encantaba, que hoy día me está mirando desde el cielo. Fui a misiones toda mi vida, toda mi juventud. También en la universidad fui a misiones. También en la búsqueda de Dios fui a la Patagonia, una experiencia del movimiento Manquehue. Ahí salimos en la nieve, vivíamos en esta cabaña, donde teníamos la Eucaristía todos los días, o sea, no misa, sino que la oración del breviario o liturgia a la hora, y la comunión diaria. Ahí pueden meterse después al link, hay unos paisajes muy maravillosos, uno puede hacer una experiencia, vivir como monje durante un semestre, poco menos de un semestre. Luego de eso volví, estuve un tiempo, antes de esto, estuve un tiempo buscando a Dios en otras partes. Me salí del movimiento Manquehue el 2008 y estuve vagando ahí medio perdido hasta que, bueno, encontré a la madre Irene, que es una fundadora de los hermanos de Buen Samaritano, la hermana de Buen Samaritano, un hogar de moribundos donde pasé 10 noches una vez que Jesús me habló muy fuerte una noche, que yo estaba pasando una mala etapa en mi vida, alejado de Dios, y aquí viene otra lectura que quería leerles que me salió en esa noche, que me convirtió, me dejó llorando a mares, que es una lectura del libro de Isaías, y habla mucho de mi vocación, y habla mucho de mi vocación respecto a la Laudato Si. Me salió lo siguiente, me dice, ahí se abre. Un segundito. Por acá. Va. Aquí está. Se llama Misión del Profeta, del libro de Isaías. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto me ha ungido Yahvé a anunciar la buena nueva a los pobres, me ha enviado a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad, a pregonar año de gracia a Yahvé, para consolar a todos los que lloran. Se llamarán robles de justicia, plantación de Yahvé para manifestar su gloria. Luego pasó el tiempo. Esa noche lloré como loco, con el corazón hecho pedazo, y fui a alojar 10 noches a este hogar de moribundos, donde fue una maravilla preciosa.
Y luego de eso me salí, entré a trabajar al mundo privado, salí de todos los movimientos, todas las cosas religiosas, y me metí al tema del cambio climático, ¿ya? A trabajar en huella de carbono principalmente. Y empecé a escuchar todas estas cosas que uno escucha, todas estas cosas tan dramáticas, tan desastrosas, que incluso también la encíclica las recoge bastante. Toda esta gran crisis que hay. Al ojo del mundo, esto del cambio climático, de la contaminación y todos los desastres que están pasando es como el fin del mundo. Un mundo sin esperanza, un mundo que en las noticias lo único que muestra son malas noticias. Pero eso no está de acuerdo con lo que me decía el Señor. Yo entré a Arauco y quería anunciar la buena noticia, porque aquí tengo una presentación que hice el año 2017, está la fecha, y tenía en mi presentación, huella de carbono forestal, una vocación para servir a Dios, mi familia, la iglesia y Arauco. Y tenía la lectura: el Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido para enviar la buena noticia, para llevar la buena noticia a los pobres. Y recuerdo ese año me metí al movimiento católico mundial por el clima, y les quiero mostrar un poco lo que me pasó. Aquí lo tengo. A ver si se abre. Aquí está. Este es un video que hicimos cuando vino el Papa. Cuando vino el Papa a Chile, lo hicimos un poquito antes con el movimiento católico. Ahí sí. José Tomás, lo ideal es que compartan la pantalla donde está el video, no la ¿Cómo que presentación. son? La pantalla del video. ¿No se está transmitiendo el video? No, solamente el PPT. A ver, ¿cómo lo podemos hacer? Deja de compartir y comparte nuevamente, por favor. Ya, perfecto. Qué bueno me dice este. Va. Ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Ahí sí. Hay que compartir el audio igual. Ya. Eso ya, perdón. Se me ha olvidado. Al momento de compartir, te aparece un recuadro al lado izquierdo. O arriba, mira arriba, sale compartir audio. Ahí. Super.
Luego, también me pasaba que esto que dice la encíclica, que como hoy el mundo, después de un tiempo de confianza irracional en el progreso y la capacidad humana por parte de la sociedad, está entrando en una etapa de mayor conciencia. Ahí, ¿qué pasa? Que había una inconsciencia, una ceguera respecto a lo que estaba pasando, pero hoy día el mundo está mucho más preocupado de todas estas cosas. De hecho, aquí tengo una presentación que he hecho. Perdonen que cambie, aquí está. El mundo está mucho más preocupado de que antes de estas cosas. Por ejemplo, aquí tenemos cifras en cuanto a la huella de carbono, el cambio climático, que el 68% de las personas considera el cambio climático la mayor amenaza para su país. Los compromisos de cambio climático de los países, y eso han ido dando esperanza que se puede hacer algo por parte del ser humano. Metas de reducción de un 25% al 2030 y carbono neutralidad al 2050 para Chile. Reino Unido también, Holanda también. Las mayores cadenas de supermercados del mundo, también con compromisos de reducción. Empresas frutícolas gigantescas. Las 533 empresas veces carbono neutral al 2030. Incluso también puede ser un buen negocio. Los consumidores también están prefiriéndolo tanto en Estados Unidos como en Chile, como en Europa. Pero bueno, fuera de la parte más de preferencias, aquí como habla la encíclica, el cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas y distributivas y políticas. ¿Por qué? Porque generalmente le pega a los más desamparados, a los más pobres, y eso a mí me hacía sufrir. Cuando empecé a trabajar en esto del cambio climático, yo sufría porque veía puras malas noticias. Cuando yo trabajé 2 veces en las Naciones Unidas, me tocó ir a 4 países de Latinoamérica y el Caribe a dar charlas sobre huella de carbono a las asociaciones de exportadoras de fruta y productos agropecuarios, y todo el mundo hablaba que esto era el fin del mundo. En la FAO, en el área de agricultura y alimentos de la Naciones Unidas me decían que era el apocalipsis, así tal cual. Y eso ni siquiera son creyentes. Pero era impresionante como todo, tanta mala noticia. Pero también las migraciones masivas, tanta gente abandonada, tanta hambre, cosas muy tremendas. También el tema del agua. Hoy día el 40% de la población mundial no tiene agua ni para lavarse las manos. Entonces, me pasó que lo que más me marcó la encíclica fue esta página de acá, que les quiero mostrar. Una esperanza que me dio Dios es que Dios no se cansa de apostar todos los días de nuevo por nosotros. Y habla, dice la encíclica, que esta es la página que más me llegó por lejos. Dice, esta acá, perdón, esta era, disculpen. ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan? A los niños que están creciendo. Esta pregunta no afecta solo al medio ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes. Pero si esta pregunta se plantea con valentía, nos lleva inexorablemente a otros cuestionamientos muy directos. Y aquí esto es lo que a mí me dejó vuelto loco, dijo. ¿Para qué pasamos por este mundo? ¿Para qué vinimos a esta vida? ¿Para qué trabajamos y luchamos? ¿Para qué nos necesita esta tierra? Por eso ya no basta decir que debemos preocuparnos por las futuras generaciones. Se requiere advertir que lo que está en juego es nuestra propia dignidad. Somos nosotros los primeros interesados en dejar un planeta habitable para la humanidad que nos sucederá. Es un drama para nosotros mismos porque esto pone en crisis el sentido del propio paso por esta tierra. Esto es impresionante. A mí de chico siempre nos dijeron que si no hacíamos
algo que valía la pena en la vida, como que no valía la pena vivirla, en el fondo. Y hacer lo que vale la pena es justamente la otra parte del Evangelio que le leí al principio, que es dar la vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Como dice aquí, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y al que tú has enviado, Jesucristo. Y también otra cosa que Dios me regaló fue que me di cuenta que yo no era capaz de salvar el mundo, ni el cambio climático, ni de las guerras, ni de nada, estas atrocidades que pasan. Yo no era capaz, porque soy muy débil, soy muy pequeño. Pero el Papa Francisco, cuando yo estaba trabajando para Naciones Unidas, para el Inventario Nacional de Huella de Carbono de Chile, dijo en el encuentro mundial en el Día Mundial del Medio Ambiente, el 5 de junio del 2013, habló sobre la creación, sobre Adán y Eva, cómo Dios había hecho al hombre y le quedó bien, y lo hizo en el jardín de Edén para que cuidara la tierra, le hiciera producir, pero lamentablemente la humanidad se creía dueña y Dios, y depredaba la creación. Pero después dijo una cosa que me dio mucha esperanza, dijo, acuérdense de algo, el Señor también, acuérdense de la lectura de los 5 panes y 2 peces, si hubiese una persona en el mundo que se vuelva hacia Dios, por pobre que sea, por pecadora que sea, por limitada que sea, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, que pone su corazón en manos de Dios para que Jesús pesque nuestra pobreza, nuestras limitaciones y también nuestros talentos, Él los pesca, los toma, da la gracia al Padre y los multiplica. Y sobra alimento y agua para toda la humanidad, para esos 5.000 hombres y para todas, y sin contar mujeres y niños. Y más encima, decía el Papa, sobran 12 canastos que representan las 12 tribus de Israel, es decir, toda la humanidad. Entonces, aunque las Naciones Unidas nos digan que estamos acabados, que nos vamos al infierno todos, que estamos todos en una pérdida total, eso no es así, porque nosotros somos pobres y quizás por nosotros mismos no nos podemos salvar. Pero si nos ponemos en manos del Padre, en manos de Jesús, nuestros 5 panes y 2 peces, la humanidad, lo pequeño que somos, Él va a hacer milagro y va a salvar a todos. Y más encima, igual algún día esto se va a acabar, pero después vienen cielos nuevos y tierras nuevas, y donde no va a haber más llanto ni lágrimas, porque el Señor va a consolar todos los corazones. Esa es la gran promesa de Jesús en el Apocalipsis. Ahora les quiero contar nada más que para enfocarnos en el tema de cómo lo llevo a la vida cotidiana en mi trabajo. Todo esto yo lo converso en mi trabajo con mi jefe, incluso con el vicepresidente ejecutivo de Arauco, Matías Domeyko, que ha sido ellos dos han sido un tremendo pilar para mi vida espiritual y laboral dentro de Arauco. Ellos han sido grandes personas que han sido muy humanas los dos, y que los dos reconocen el sufrimiento de los vecinos de Arauco que están sufriendo la escasez de agua, ¿ya? Y por eso surgió hace un par de años, en el 2016, el programa Monitor Desafío Agua y Suelo, que se los voy a presentar. ¿Qué nos mueve? Contribuir a mejorar la vida de las personas. Esto es una maravilla, que les voy a mostrar esto porque realmente es una preciosura. Miren lo que dice esta persona. A ver, tengo de nuevo salirme para mostrar el video. Esta experiencia ha sido extremadamente enriquecedora. Así, pero feliz, pero así como extremo, como no sé cómo explicar esta felicidad. Lo que hemos aprendido. Esta experiencia ha sido feliz, pero así como extremo, como no sé cómo explicar esta felicidad. Lo que hemos aprendido, lo que hemos logrado, tratar con el resto de personas, de ver la necesidad que tenemos, de que todos tenemos la necesidad del agua y que Arauco en este minuto nos está apoyando con eso que es tan importante, pero para todos. Lo que vamos a lograr con esto es infinito, no solamente para las personas. Yo lo veo en mi comunidad, lo que vamos a lograr con la fauna, con el ecosistema,
todo eso es gracias a este programa. Es gracias a este programa de poder decir, una persona me voy a poder bañar tranquila, un vecino decir me voy a poder bañar tranquilo, voy a poder consumir agua tranquilo. Es que esto es magnífico, o sea, es maravilloso, no sé cómo explicar, una felicidad pero máxima. Y esto es gracias, bueno, a muchas personas, a Dios principalmente, a Dios que nos puso personas maravillosas en nuestro camino, que nos han guiado, nos han incentivado. Gracias a todo el entorno que tenemos. No sé, yo no sé cómo explicar mi felicidad, que es lo que siento, porque nosotros llevamos mucho tiempo tratando de hacer esto, tratando de, digamos, de obtener nuestros recursos, el agua, de que nos podamos, por decir, tirar un chapuzón tranquilo, que el agua nos recorra todo el cuerpo, sentirnos feliz, refrescados, no solamente del cuerpo, del alma, que por todos lados. Bueno, eso para que vean, ese testimonio es una maravilla. Yo cuando lo dijo la señora Mariela, yo estaba al frente, lloré, no paré de llorar por mucho rato, porque fue muy impactante ver lo que significa para ella este tema del desafío agua, el contar con agua, que son proyectos muy sencillos, de no más de, los más caros salen 1.200.000, pero en general en promedio no más de 350.000 pesos, y ellos ponen la otra parte, y realmente le ha cambiado la vida a muchas personas, más de 2.000 personas. Acá hay algunos agradecimientos. Quiero agradecer la oportunidad de participar en este maravilloso desafío. Un sueño poder tener agua, ya que mejorará nuestra calidad de vida. Ya me veo trabajando en el invernadero, regando arbolitos. Muchas gracias a todos. La Marturrutia, ahí que fue visitada por el vicepresidente ejecutivo de Arauco, por el gerente general, por la vicepresidenta, por toda la gama mayor, por el ministro de Agricultura, por la directora regional de INDAP. Gracias por dejarme ser parte de este proyecto, porque sin duda ha sido una de mis grandes satisfacciones poder ayudar a mis vecinos. Espero poder seguir ayudando y ver que mis vecinos comiencen a replicar porque la necesidad es real. Y así, gracias a esta monumental iniciativa por parte de Arauco, he conocido a varias personas que piensan igual a mí y luchan por mantener una vida rural y humilde. Por lo mismo creo que se ha formado un gran grupo de superhéroes del agua, ayudando a quien no la tiene a su alcance. Luego la señora Raquel, esto hemos aprendido, nos servirá para ayudar a mucha gente. En mi caso ayudaré a personas que no tienen recursos ni nadie que los ayude. Bueno, contarle un poco que es el programa Monitores, que me toca trabajar, que para mí es estar en misiones, lo mismo que ir a misiones. Una línea de acción del programa Desafío Agua, que son 3 líneas de acción. Esta es la línea de acción pequeña a escala familiar, donde con la metodología Aprender Haciendo se les capacitan en técnicas para fabricar pozos, cosechas de agua y lluvia y mini tranque. Generalmente impacta entre 1 y 20 familias. Es un programa impulsado por Forestal Arauco con la estrecha colaboración de CONMA y busca contribuir a mejorar las condiciones de vida de las comunidades vecinas, generando soluciones colaborativas para facilitar su acceso al agua. Yo hablo de esto porque para mí, ahí salgo haciendo un pozo, acá salimos cosecha agua de techo, un estanque y un mini tranque. Para mí esto ha sido una maravilla. Yo me siento realmente lleno de Dios en esto, con estos vecinos. Yo rezo. Ellos son de otras religiones muchas veces, evangélicos, de distintos tipos de evangélicos, y yo soy íntimo amigo. Yo les pido siempre oraciones por muchas cosas necesidades que tengo, también oraciones por los monitores. Aquí nos formamos el CET, el Centro de Educación y Tecnología de Yumbel, las técnicas de agua. Ahí fueron los lugares donde ya acudieron las personas. De los 104, 70 eran candidatos a ser monitores, a formarse como profesores, ¿cierto? Ahí están las capacitaciones que se le hicieron específicas en las técnicas de pozo, mini tranque, represa, agua lluvia, conservación de suelo. Y cada vez que hacíamos esto, leíamos la Biblia al final de cada jornada. Esto es una cosa totalmente personal, no es que Arauco me promueva hacer esto.
pero la verdad que a algunos no les gusta, pero yo sé que a los que más alto nivel de Arauco sí les gusta, así que en ese sentido me siento tranquilo. Ahí se hicieron las capacitaciones en Pozo, tanto trabajando, una maravilla. ¿Para qué les cuento el ambiente con el que se vive? Realmente una maravilla, es historia esperanzadora, por ejemplo, y también es historia muy penosa. Esta señora tiene una enfermedad heavy, ella también tiene pérdida de la memoria, pero ahí trabajando en ayudar a sus vecinos a hacer proyectos para que tengan agua. Aquí salimos en la prensa, que íbamos a hacer 144 proyectos, más prensa. Aquí cuando fue el ministro y varias autoridades más, director de CONAF, director de INDAP. Aquí cuando fue la gama mayor de Arauco, el vicepresidente, el gerente de CONMA y gerente de operaciones, gerente general, gerente de patrimonio, etc. Y estos son algunos proyectos, estos son algunas cosas que cuentan las personas en sus redes sociales. Cuando partieron los proyectos, para que vean cómo, y sale agüita, gracias por darme este vital elemento, Señor, gracias a mis vecinos y en especial a mis beneficiarios de Arauco, gracias por este hermoso proyecto Grande Arauco, Fuerza Arauco, José Tomás Aguilé. Y todos ponen gracias, así, es una maravilla, es pura gracia a Dios. Hay más proyectos de pozo, proyectos de agua lluvia, proyectos de mini tranque, proyectos de abono y conservación de suelo. Y aquí está todo lo que hemos llevado, lo que llevamos hasta el momento. Hasta el momento llevamos como 167 proyectos. Aquí está un informe que lo actualicé la semana pasada, así que ya 165. Este año, pese a la pandemia, ya llevamos 55 proyectos. Y replicar sigue bien. Ahí están las comunas. Tomé, Florida, Trehuaco, Quirihue, Coelemu, Ranquil, Quillón, Ningüe, Portezuelo, Cabrero, Concepción, San Nicolás. Hasta Villarrica hemos llegado. Y los proyectos son Pozo Puntera, Guatecho, Minitranque, estanque alimentador de pozo, pues alimentado por el pozo, abono y riego tecnificado. Aquí cuántos vecinos han sido capacitados, 1.380 en total. ¿Cuántas personas han sido beneficiadas directamente? 2.563. Y aquí lo que los quiero decir no es por vender un proyecto, aquí lo que quiero decir es que yo siempre lo he dicho, incluso frente a mi gerente, incluso frente al vicepresidente y presidente de Arauco. Esto yo lo hago por amor a Dios. Esto nada más que no solamente por la sed de agua. Acá hay que saciar la sed de amor, la sed de sentirse amado, la sed de que le importáis a alguien. Y eso ha llenado humanidad y me ha hecho ver que en Arauco, que es una empresa gigantesca, que yo pensaba que Dios no existía, como me han dicho en mi juventud, que en el mundo empresarial no existía Dios, y eso es mentira. En el mundo empresarial también existe Dios. Y no solamente en proyectos bonitos sociales como este. Dios está en cada uno de nuestras vidas, en nuestras tareas cotidianas. Si nosotros le ponemos amor a las tareas que hacemos día a día, eso es lo que basta. Me decía un padre, mira, me decía algo así como, haz lo que debes y está lo que haces, pero y también una frase, lo importante no es hacer obras de caridad, sino ponerle caridad a la obra. Independientemente si te toca barrer el piso, limpiar el water o ser gerente general de Arauco, no lo mismo. Todo tiene su peso en base al amor que tú puedas ponerle. Aquí los litros de agua, mira, llevamos 208 millones de litros de agua al año, con técnicas muy pequeñas, o sea, pozos de 15 metros, 19 metros, que se hacen a mano. Aquí 205 millones en pozos, en Aguatecho 1.300.000, Minitranque 1 millón de litros, están 208 millones en total. Ahí están cuántos litros diarios por proyecto, 5.000 litros en los pozos, los Minitranques 196, Aguatecho 156. Ahí están los proyectos georreferenciados, no están todos, pero deben haber por lo menos, de los 165 que estaban registrados hasta esa fecha, ahí deben haber por lo menos unos 80. Ahí cuánta plata se puede ahorrar la intendencia en camiones de aljibe, 2.285 millones de pesos al año. ¿Cuántos kilos potenciales de tomate se podrían producir al año? 6,6 millones de kilos de tomate, y los vecinos
que no tienen trabajo hoy día podrían haber ganado 351 millones de pesos al año, y con cereza 140.000 kilos de cereza o 148 millones de pesos, y así, kilos de frutilla, kilos de papa, 2,9 millones. Y la huella de carbono, lo que hablamos del cambio climático, también se reduce la huella de carbono por evitar la quema de combustible en camiones energía. Y los próximos pasos, tenemos un convenio de capacitación en Chillán, la zona Chillán, y en Ñuble y Biobío, y también en la región del Maule, zona Constitución. Y recuerde lo más importante, contribuir a mejorar la vida de las personas. En mi sector hay muchas personas ilusionadas que esto resolverá en parte sus problemas. Hemos conocido a muy buenas personas, con el apoyo de ellas saldremos adelante. Y así, es una maravilla, la verdad. Yo solamente puedo darle gracias a Dios por lo que se ha querido hacer con esta persona que está lleno de efectos, que muchas veces también, muchas veces no hace su voluntad, pero a pesar de eso igual él actúa en mí. Él actúa cuando trato que él actúe, cuando lo escucho y cuando me dejo amar. Así que ese es el mensaje, como yo lo decía en la campaña de reciclaje que me toca liderar en Arauco, a corazón contento, mientras a corazón lleno, creación contenta. Porque el gran problema de la contaminación, el sobreconsumo y todo eso, es que el corazón está vacío y el ser humano se alejó de Dios. Por eso. Así que eso es lo que les quería invitar, a llenar el corazón de Dios, y así el mundo va a ser mucho mejor, y se va a evitar el consumismo, y más encima se va a cuidar la creación. Eso. Muchas gracias y perdón que me haya alargado. Muchas gracias, José Tomás. Agradecemos tu testimonio y los invitamos al segundo momento de este encuentro Zona Sur del 16º Congreso Católico y Vida Pública, Encuentro, Diálogo y Ciudadanía desde la Fe, organizado por las instituciones Santo Tomás y liderado por la Dirección de Formación e Identidad. Este segundo momento consiste en una mesa redonda, la que contará con los siguientes invitados. Patricio Ruiz Jaramillo, abogado, jefe de carrera de Derecho, sede Puerto Montt, especializado en Derecho Medioambiental. José Hernández Troncoso, profesor de Educación de Historia y Geografía, magíster en Educación y diplomado en Cultura y Comunicación para la Sustentabilidad. Y Mauricio Frangiola, psicólogo, magíster en Bioética y gerente de Asuntos Corporativos y Comunidades de Consorcio Eólico. Esta mesa será moderada por Francisco Metzner y Ribaren, periodista y director de Formación e Identidad de la sede Concepción. Les damos la bienvenida y recordamos a nuestros asistentes que pueden formular preguntas por el chat que haremos llegar al moderador. Bien, buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Quisiera partir también agradeciendo la participación de José Tomás y su testimonio. La verdad es que es muy potente, y vemos que realmente cuando Dios está en nuestros corazones, las obras y los productos que generamos nosotros, sin duda que van en beneficio de nuestros hermanos, que es en gran parte lo que estamos conversando hoy en día. Bien, en esta mesa redonda quisiera partir agradeciendo, ¿cierto?, a José, a Patricio y a Mauricio. Vamos a hacerle una ronda de preguntas y quiero partir con José precisamente, quien es magíster en educación, ¿cierto?, como se dijo, y diplomado en comunicación para la sustentabilidad. Sin duda que es uno de nuestros invitados que encaja perfectamente con los temas que hoy día vamos a tratar. Y en específico quisiera preguntarle a José, respecto a su experiencia desde su quehacer, ¿qué conoces o qué experiencias educativas, ¿cierto?, innovadoras podemos encontrar para generar conciencia medioambiental, y a la vez cómo estas se hacen carne o se hacen presente en los currículum de estudio? Hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
Muchas gracias por la invitación, por el espacio que me dan para poder conversar entonces junto a todos ustedes. Primero, yo creo que esta pregunta tiene dos partes importantes en el sentido de qué hablamos cuando hablamos de conciencia. Creo que es un punto importante de poner como en claro. Sobre todo cuando estamos hablando cuando hablamos de conciencia, generalmente tenemos que hablar de responsabilidad. Es decir, esa responsabilidad que tenemos cuando nosotros somos capaces de reconocer nuestros actos, ¿no es cierto?, nuestras decisiones, y que éstas tienen un impacto en el mundo, ¿no es cierto? Y de que en este mundo están las personas, están el medio, ¿no es cierto?, ese otro. Y que justamente como avance civilizatorio muchas veces ese otro generalmente siempre se va ampliando. En algún momento, en términos históricos, ¿no es cierto?, eran solamente, por ejemplo, los blancos o solamente los hombres, pero cada vez más se va ampliando ese otro y se le va otorgando entonces esta legitimidad. Un ejemplo súper claro, el tema de la ley Cholito, que se promulgó hace poco tiempo, un par de años, ¿no es cierto?, que integra entonces a partir de una legislación a los animales. Ahora, eso en una parte, entonces, para pensar en esta experiencia educativa, de cómo entonces la podemos pensar para generar esta conciencia, esta necesaria conciencia, o como dice el Papa Francisco en su encíclica, tomar dolorosa conciencia, ¿no es cierto? Puesto que cuando nos damos cuenta de nuestro comportamiento, probablemente eso nos va a generar cierta dolor, ¿no es cierto? Pero un dolor responsable también. Lo otro, sumamente fundamental, cuando nos damos cuenta de que nuestros actos tienen impacto en este mundo, tenemos que, es fundamental hablar también del conocimiento, ¿sí? Y hoy día existe abundante evidencia científica, ¿cierto?, para argumentar, para poder pensar en la necesidad de cambiar la forma de hacer las cosas. Y ahí es donde entra el rol educativo, ¿no es cierto?, puesto que la educación siempre está pensada, ¿no es cierto?, para el desarrollo de las potencialidades de cada una de las personas en sus distintas dimensiones. Por lo tanto, ahí estamos vinculando entonces cómo este objetivo de la educación, que es desarrollar las potencialidades, pero siempre contextualizada, ¿no es cierto?, para realizar un aporte consciente al mundo. Y ahí podemos encontrar distintas experiencias, tanto en la educación informal como en la educación formal, donde son claves, por ejemplo, algunas organizaciones, y ahí quisiera destacar justamente a José Tomás, que nos presentaba recién su experiencia, puesto que esto es parte de la educación. Estoy seguro que el rol que ellos cumplen, ¿no es cierto?, desde sus acciones con la organización, con estos monitores, ¿no es cierto?, también es un acto educativo y sumamente necesario. Incluso podríamos hablar de empoderamiento de estas comunidades para con sus quehaceres y sus problemas. Y desde la educación formal, aquí tenemos que pensarla que es en términos sistémicos, desde lo que es prebásica a la educación superior. Y sin duda es como difícil poder encontrar una receta para dar cuenta, ¿no es cierto?, de cómo se debería integrar, puesto que en cada una de las organizaciones o de las unidades educativas deberían pensarse de acuerdo justamente a los objetivos que se buscan dentro de las comunidades, poder desarrollar estas experiencias. Y que estas pueden ir desde lo más complejo o desde lo más sistémico, como por ejemplo medir la huella de carbono, medir la huella hídrica, y no solamente medir, sino que posteriormente tomar decisiones para reducir, ¿no es cierto?, la huella de carbono, la huella hídrica, a partir de decisiones, digamos, desde el sistema, ¿cierto?, que probablemente van a ir acompañadas por, digamos, algún tipo de inversión o de cambio dentro de la gestión propia, ¿cierto?, de la institución. El tema del reciclaje, por ejemplo, también, ¿no es cierto?, incorporar un sistema de reciclaje que funcione y que lleguen los residuos a un buen lugar donde se ponga en valor, etc. Y también desde las acciones más particulares en cada una de las instituciones.
Y que ahí puede ir, por ejemplo, un profesor que tome una iniciativa de integrar un contenido, por ejemplo, dentro de una actividad de clase o dentro de una guía que entrega a sus estudiantes, pensando desde prebásica hasta educación superior. Todos aquí podemos hacernos responsables de eso y tomar esas decisiones entonces particulares y personales, desde nuestro propio rol. Y ahí también pueden haber otras, como por ejemplo cambiar un estacionamiento de vehículos, ¿no es cierto?, por un estacionamiento para bicicletas, promoviendo entonces la movilidad, ¿no es cierto?, digamos, sin contaminación. Es decir, todas las experiencias educativas que se puedan desarrollar dentro de las escuelas tienen que estar pensadas primero desde los objetivos que se quieren promover y lo otro en consideración de los saberes, las preocupaciones y las distintas capacidades que tienen las mismas comunidades para poder desarrollarlas. Y ahí es interesante cuando hablamos de currículum, el currículum dentro de lo que es educación formal, prebásica, básica y media, de que se ha ido integrando permanentemente, ¿no es cierto?, y ha existido una apertura a integrar temáticas de educación ambiental o vinculadas con temas ecológicos. Por ejemplo, nosotros probablemente los más antiguos aprendimos a leer con algunos cuentos, ¿no es cierto?, que relataban sobre automóviles, sobre viajes al espacio, etcétera. Pero hoy día, si ustedes revisan, ¿no es cierto?, los textos escolares de los estudiantes están aprendiendo a leer con otro tipo de cuentos, de cuidar el bosque, cuidar la naturaleza, cuidar a los seres vivos, etc. Es decir, pero allí, entonces, siempre y en todas las asignaturas, en todo el currículum, nosotros vamos a poder encontrar una oportunidad para poder hacer educación ambiental, para poder promover entonces estos cambios, ¿no es cierto?, tan necesarios. Y más allá de la construcción de un currículum en especial, propio, ¿no es cierto?, porque se ha promovido desde algunos círculos como de instalar la asignatura de medio ambiente, ¿sí?, o la asignatura de sustentabilidad. Es válido considerarlo entonces más bien como un eje transversal, es decir, el profesor que va a ver en educación superior, por ejemplo, contabilidad financiera 3, ¿cierto?, bueno, también tiene que hacerse responsable y decir, bueno, yo en la contabilidad financiera también puedo ver, tocar, ¿no es cierto?, y observar y hacer conciencia hacia la sustentabilidad o hacia la educación ambiental. Perfecto, José, te agradezco mucho y muy importante lo que señalas, y aprovecho de enganchar con la siguiente pregunta que le voy a hacer a Patricio, ¿cierto? Patricio Ruiz, quien, como se señalaba en su presentación, es abogado, es docente en Derecho Ambiental y está cursando un magíster en Derecho Ambiental. Y me quiero enganchar para preguntarle a Patricio la Laudato Si. La Laudato Si, que es esta encíclica, ¿cierto?, del año 2015 que el Papa Francisco nos entregó y que tuvo tanta repercusión, porque en ningún momento la Iglesia previamente a Francisco había abordado el tema de la casa común, de la ecología, si bien existían ciertos lineamientos. Entonces, Patricio, tú como docente en Derecho Ambiental, y respecto a este punto en específico, ¿cierto?, ¿qué oportunidades ves que abre precisamente la encíclica Laudato Si a nuestra relación con el medio ambiente en Chile? ¿Y cuál crees tú que es su potencial en la formación de una conciencia medioambiental que nos lleve a dar ese paso necesario para pasar de lo declarativo a la acción? Muchas gracias, Francisco. Bueno, gracias también a todos ustedes por la invitación y también por su participación. Respecto de Laudato Si, ¿cierto? Laudato Si, alabado sea mi Señor, decía San Francisco de Asís, y a partir de ahí, obviamente, eso lo decía relacionado con lo que era para Francisco Asís la hermana tierra, ¿ya? Ahora, Laudato Si es la encíclica, ¿cierto?, documento solemne de la Iglesia, relacionado obviamente con temas de la doctrina de la Iglesia, y que en este caso, obviamente, más que apuntar a un grupo exclusivo o un grupo objetivo, ¿cierto?, lo hace a todos nosotros los seres humanos, ¿cierto?, a quienes vivimos en esto que se denomina la casa común.
Ahora, el sumo pontífice, en este caso, el Papa Francisco, reitera en la encíclica, ¿cierto?, que son alrededor de 200 páginas, reitera la idea de que, esta casa común debe conservarse a través de lo que es el concepto del desarrollo sustentable. Es el concepto que nosotros manejamos en el derecho, ¿ya? Y a partir de ahí, parte de la premisa siguiente, y lo dijo hace un momento José Tomás, parte de la premisa, y lo reitera mucho, señala qué es lo que le dejaré a mis hijos y qué mis hijos le dejarán a los demás. A partir de ahí, lo que yo puedo hacer y proyectarlo también, ¿cierto?, a mi docencia, a mis alumnos, a las demás personas, ¿cierto?, es ver qué es lo que propone Francisco, porque Francisco lo que hace en la encíclica, en definitiva, es resumir nuestros problemas ambientales 50 años atrás, o 55, considerando que esta data es el 2015. Lo que hace es dar cuenta de cuál es el problema que actualmente tenemos en materia medioambiental, cómo se genera, cuáles fueron las causas. Ahora, respecto a la solución, ese es el tema, cómo proyectamos eso a nuestra legislación. Yo cuando reviso la normativa, porque es un tema que a mí me corresponde, ¿cierto?, en mi cátedra, revisar el tema medioambiental, revisar la normativa medioambiental, ver cómo el tema de la participación medioambiental influye también en los cambios medioambientales, inicio siempre, ¿cierto?, con el llamado a la conciencia de qué podemos hacer nosotros para modificar las conductas, ¿cierto?, a través del derecho y terminar en definitiva con que la aplicación normativa, ¿cierto?, produzca un cambio. Ahora, si volvemos al Laudato Si, encontramos un concepto muy claro al respecto. Este es el concepto de un nuevo estilo de vida. ¿Qué significa eso? Lo que nos propone Francisco precisamente es una nueva ética, una nueva forma de vida. Lo que indica Francisco, en definitiva, es que hasta el momento lo que llamamos desarrollo sustentable ya es solamente progreso económico que trata de orientar, ¿cierto?, o esparcirse para que aquel que es pobre, ¿cierto?, mejore su situación económica, pero en definitiva significa solamente alentar el consumismo excesivo, ¿cierto? Ahora, es interesante este capítulo sexto de Laudato Si, que se refiere precisamente a esta nueva ética, a esta nueva enseñanza, ¿cierto?, de lo que es el medio ambiente. ¿Y por qué es importante? Porque establece principios tan básicos como, por ejemplo, fundamentos de esta ética como son el amor social, la solidaridad, la humildad, la sobriedad, el crecimiento sano, la bondad, la belleza, la responsabilidad. Estos son conceptos muy aterrizados, ¿eh? Son conceptos prácticamente de una clase, ¿cierto? O de una primera clase en la que nosotros introducimos a nuestros alumnos en lo que va a ser el concepto de derecho ambiental o lo que van a ser las instituciones de derecho ambiental. Y todo eso obviamente lo hemos reflejado en nuestra cátedra, en nuestra enseñanza. Y como conclusión entonces, ¿cierto? Y ya respondiendo, haciendo conclusión a lo que tú me preguntas, Francisco, Laudato Si hace un resumen, ¿cierto?, de lo que es actualmente nuestra situación, nuestro estado, ¿cierto?, ecológico, medioambiental, y la invitación que nos hace es a modificar nuestra forma de ver el sistema, de ver el medio ambiente y saber que estamos insertos dentro de ese medio y que nosotros estamos prácticamente, o que tenemos en este caso, el papel activo para poder modificar conductas y a partir de esa, entre comillas, ética nueva, podemos terminar mejorando el ambiente en el que vivimos. Eso es desde el punto de vista, Francisco, lo que puedo responderte. Muchas gracias, te agradecemos. Sin duda, gracias, y me dejas el pie precisamente para pasar a la consulta con Mauricio. Mauricio, ¿cierto?, que es psicólogo, ya lo presentaron, magíster en bioética y gerente de asuntos corporativos y comunidades del consorcio eólico. Mauricio, terminaba Patricio precisamente hablando desde la ética, ¿cierto? Y desde ese punto me gustaría engancharme para preguntarte precisamente, desde el principio de la ética, de la responsabilidad, ¿por qué crees tú
difícil lograr este cambio conductual que estamos conversando, y quizás no solamente desde las personas, sino que también desde las propias empresas. Existe instalada esa sensación, y como decía Patricio, que vivimos en una vorágine que tiene más que ver con una producción a grandes escalas que a pensar en la persona en sí. ¿Tú qué opinas al respecto, Mauricio? El micrófono es tuyo. Oye, antes de pasar a la pregunta, primero quisiera agradecer la invitación en este espacio, después de tantos años de pertenecer yo a Santo Tomás, casi 14 años. Para mí es todo un privilegio y un honor que me hayan invitado en calidad de expositor, ya que yo siempre estuve al otro lado de la mesa como organizador. Y en ese sentido, agradecer al rector, a ti, Francisco, a Cintia, a Esther, a todas las personas que están detrás de esta producción, como se habló al principio, porque la verdad, para ser súper honesto, nunca imaginé que iba a estar yo en el lugar de expositor. Y es bien grato poder vertir, por supuesto, no solo los conocimientos y experiencias actuales en el cargo, en el rol que me toca vivir, sino que también complementados con todos esos años que vivimos, por supuesto, en Santo Tomás. Entonces, desde ahí, muchas gracias a todos ustedes. Ahora, haciéndome cargo de la pregunta, claro, hoy en día cuando nosotros nos encontramos, por supuesto, preguntándonos por estos temas medioambientales e incluso por otros temas de otra índole, nos encontramos con esta suerte de inconsistencias, por decirlo así, y la pregunta recurrente es, bueno, ¿qué pasa con el compromiso ético, personal, social, qué sé yo, o comunitario? Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿a cuál ética se refieren? Porque es bien conocido decir, yo tengo mi ética, tú tienes tu ética, entonces al final parece ser que el concepto como que pierde valía, porque si al final todos tienen una visión distinta de algo, ¿para qué hablar de ese algo de manera unitaria o generalizada? No sé si me estoy explicando. Dentro de las compañías en la cual me toca estar ahora, que es Consorcio Dorico, nosotros nos dedicamos a las energías renovables no convencionales. Entonces, el cuidado del medio ambiente y el compromiso ético o valórico es una cosa súper fuerte. No se puede pensar, por supuesto, en energías renovables no convencionales sin entender al medio ambiente como algo a cuidar y proteger. Eso es lo primero. Entonces, en la práctica, yo feliz en el rol que me toca actualmente porque existe consistencia. Y de ahí me cuelgo un poco con respecto al concepto de la consistencia. Muchas veces las compañías tienen declaraciones de principios o de valores en los cuales sustentan su hacer, o dicen por lo menos sustentar su hacer. Pero nos encontramos que muchas de esas definiciones o directrices a veces no son muy claras y no tienen una bajada, por supuesto, al resto de los colaboradores o incluso en la misma cúpula o jerarquía de la organización, no tienen definiciones claras. Entonces, es más difícil que eso vaya a permear al resto de los colaboradores y, por supuesto, después también a aquellos otros contratistas o, si se quiere, proveedores con los cuales uno pueda trabajar. Y si existen esos articulados de valores o de principios, ellos no tienen, por supuesto, definiciones muy claras. Pareciera ser que por justicia unos entienden una cosa, por justicia otros entienden otra. Entonces, finalmente, cuando se pone en práctica ese principio, ese valor de la justicia, se pone en práctica dependiendo de la definición que tenga cada cual. Y ya otra vez nos encontramos nuevamente con un conflicto porque no existe esa claridad. Por otro lado, también hay una falta de convicción. Muchas veces existe la declaración, pero por otro lado no existe la acción consecuente con esa declaración. Nos declaramos que nosotros vamos a cuidar el medio ambiente, no obstante, tenemos ciertas prácticas que van en contra del medio ambiente.
¿ah? Nos declaramos verde y por otro lado llevamos acciones que contribuyen más a la polución, etc. Entonces, el declarar algo con respecto a estos temas desde el punto de vista ético es súper complejo porque efectivamente uno debe estar constantemente midiendo, resguardando y cuidando lo que hace, Francisco. Si uno no hace eso, la falta de consistencia es inmediata y tus colaboradores y las personas que trabajan contigo dicen, bueno, pero ¿cómo puede ser que esta empresa diga que está interesada por esto, pero en la práctica vemos que hace esto otro? ¿Ah? Entonces, el esfuerzo de cambio conductual o de cambio organizacional en estas materias no es menor porque involucra dedicarle tiempo, no es simplemente tener en un papel una serie de conceptos o ideas que suenan bonitas y que aparecen prácticamente como una especie de decálogo a seguir, si este no es explicado y si este no es de alguna forma encarnado por cada uno de los colaboradores que trabajan en esa empresa. Porque la disonancia, como escuché yo hace poco, la inconsistencia, están a la vuelta de la esquina y las personas hoy en día están todo el tiempo mirando qué tan, por supuesto, nosotros consistentes somos con lo que decimos, y no solamente en el mundo laboral, nuestros hijos lo ven con sus padres, el vecino lo ve con el vecino de al lado, y así sucesivamente a todos lados. Entonces, este cambio que tú preguntas de orden conductual pasa, por supuesto, con lo que ya se habló acá, una toma de conciencia al respecto de las cuestiones, y no solo la conciencia, sino que también una serie de acciones que den cuenta de esa conciencia. A propósito de la educación que decían, el mundo joven hoy en día está mucho más cuidadoso de los temas medioambientales, pero al mismo tiempo vemos que son inconsistentes en algunos casos, porque si bien es cierto, están preocupados, por ejemplo, por la no construcción por poner algún ejemplo, de algunas centrales de pasada hidroeléctrica y todo, no cuidan la energía en otros aspectos. Entonces, las materias de consistencia hoy en día pasan, por supuesto, por esta unión entre lo que se entiende por algo y se encarna en una acción. Perfecto, Mauricio. Agradezco tu respuesta y claro, lo que tú dices es muy cierto. Hay una mirada que probablemente la gente piensa que somos más reactivos que proactivos en ese sentido, y no solo las empresas, sino que nosotros mismos también muchas veces. Y me tomo de esto mismo y del tema del consumismo para volver con José, para preguntarle precisamente y quedarnos en este consumismo, que lo vemos tan desatado, que lo vemos y que se expresa de distintas formas en el mundo del plástico, en el mundo de la ropa, en el mundo de todo es desechable, puedo ir al supermercado y reemplazo lo que tengo, ¿cierto? Y antiguamente las cosas uno las arreglaba, el refrigerador, la tele. Hoy día tú vas y te compras algo nuevo nomás y no hay problema. Pero eso nos tiene que llevar precisamente a reflexionar sobre esta pregunta que le quiero hacer a José, respecto a cuáles crees tú que son las repercusiones del consumismo en el proyecto de vida, de identidad personal y su relación con el medio ambiente en general, José. Ahí me gustaría también volver un poco sobre, justamente primero sobre la idea del consumismo, ¿no? Y volver sobre lo que plantea el Papa Francisco en Laudato Si también, cuando nos encara, ¿no es cierto? Nos encara fuertemente y nos dice, oye, han transformado la Tierra, ¿no es cierto?, en un gran depósito de porquería. Y eso es resultado, evidentemente, de la conducta, de nuestra conducta humana, ¿no es cierto?, que vamos usando y descartando, usando y desechando, usando y desechando. Entonces, eso como premisa, en términos de el resultado que está teniendo el modelo de consumo, y pensando también no solamente en el modelo de consumo, sino que en un proyecto de desarrollo que se ha instalado, ¿no es cierto?, a nivel mundial, y que empuja entonces a las personas básicamente a pensar, ¿no es cierto?, que por medio del consumo pueden desarrollarse.
Es decir, pueden lograr, ¿no es cierto?, su posición social, pueden lograr sus objetivos por medio del consumo. Y esto, para poder comprenderlo, y esto un poco con fines pedagógicos, nosotros lo podemos mirar en la historia. Y mirando sociedades anteriores, podemos poner entonces en contraste lo que nosotros hacemos actualmente. Muy a grandes rasgos, durante la Edad Media, el proyecto de vida y gran parte de la identidad, del constructo identitario de las personas, estaba asociado entonces a la idea de Dios, y se hablaba de una idea de una sociedad teocéntrica. Entonces, era una sociedad que tenía un proyecto, ¿no es cierto?, y por lo tanto, en las personas, ese proyecto se basaba, ¿no es cierto?, en el teocentrismo, en la religiosidad, en la espiritualidad. En la Edad Moderna se plantea que hay un tránsito, hay un cambio, ¿no es cierto?, y que pasa a ser una sociedad antropocéntrica, ¿sí? Que no es excluyente digamos, de la religiosidad y la espiritualidad, pero entonces es el centro y la razón, la persona, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener a Europa que sale, ¿cierto?, de este territorio a colonizar, conquistar, etc. Entonces, el proyecto de vida buscaban fama, o sea, y si nosotros pensamos en los primeros europeos que llegan a América, buscaban obviamente riqueza, pero fama, ¿no es cierto? Ser el primero en ver, ser el primero en subir a tal parte, buscar, pasar a la historia, ¿sí? Y la historia de los hombres propiamente tal. Entonces, cuando se derrumba entonces el teocentrismo, se derrumba esta idea de la razón por sobre todo, ¿qué es lo que nos queda? Pareciera ser que es una sociedad que no tiene un objetivo, ¿no es cierto?, que no tiene una idea clara hacia dónde va. Y eso probablemente se traslada, ¿no es cierto?, se traslada a cada una de las personas. Y cuando no queda nada, ¿no es cierto?, pareciera ser que lo único que queda en este espacio casi de no tiempo, queda solamente el presente. Y en el presente es donde está el consumo, la satisfacción de cada una de las necesidades de forma inmediata. Por lo tanto, las identidades de las personas, de cada uno de nosotros probablemente, porque estamos permeados, y de eso hay que reconocerlo, probablemente está permeado entonces por esta idea de realización por medio de obtener cosas, de la realización por medio, ¿no es cierto?, de la obtención del viaje, la ropa, tener un mejor teléfono, por cierto, que hablaban recién de los jóvenes y de la inconsistencia, de cambiar constantemente, etc. Y tal vez entonces, cuando nos sumergimos en esta vorágine de compras, ¿no es cierto?, y nos damos cuenta muy pronto de que muchos de esos gastos son son innecesarios. Y aquí me gustaría invitarlos a la reflexión en el sentido, cuando nosotros estamos hablando del gasto, estamos hablando del dinero que utilizamos para gastar, estamos hablando de dos cosas. Una, del tiempo que utilizamos para ganar, ¿cierto?, para obtener ese dinero, por lo tanto, estamos gastándonos la vida, pero también que el dinero es el resultado de los recursos naturales. Es decir, el dinero, la expresión, el billete, ¿no es cierto?, es la expresión de todo un proceso, ¿no es cierto?, que hay detrás de extracción, ¿no es cierto?, y transformación de los recursos naturales hasta obtener ese dinero. Entonces, no solamente nos estamos gastando la vida con el tiempo que utilizamos para ganar ese dinero, sino que también nos estamos gastando los recursos naturales. Ahora, observar esto es súper difícil, verlo esto en términos de la complejidad que conlleva. Y en el sentido de que, y voy a poner un ejemplo súper, no sé, clásico ya creo a esta época. Cuando le preguntaban a un niño que dibuje un pollo, y muchos decían, un poco el relato, ¿no? Dice, y el niño dibuja un pollo, pero dentro del paquete, el pollo que ve en el supermercado. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿de dónde viene su auto? Cada una de las partes que tiene el automóvil, ¿podríamos vincularlo, así como el niño vincula el pollo de supermercado, pero no dibuja el pollo vivo, ¿no es cierto?, la gallina viva? Bueno, pero nosotros podríamos realizar ese recorrido de todos los recursos naturales que utilizamos para construir el auto que utilizamos a diario. Entonces, ¿por qué estamos en una
en una estructura que no solamente promueve el consumo, sino que también promueve la separación, ¿no es cierto? Nos separa rápidamente de ese contacto. Nosotros o la mayoría de los que estamos aquí probablemente, no tenemos el contacto con la tierra para producir nuestros alimentos, por ejemplo, sino que esa separación también promueve entonces esta vorágine de compras y gastos innecesarios, y nos aísla constantemente. Y probablemente en ese aislamiento vamos perdiendo esta capacidad y probablemente también nuestra libertad para superar esta cierta razón o lógica, ¿no es cierto?, instrumental, que básicamente utilizamos lo que nosotros hacemos para el consumo, ¿no es cierto? Y a propósito de lo que conversaba el colega recién, sin ética, sin sentido social y mucho menos sin sentido ambiental. Y desde ahí es evidente, si no tenemos un sentido con las propias personas, con las otras, mucho más difícil conectarse entonces también con el medio ambiente. Sin duda, José. Y sin duda también que eso va muy enganchado con la cultura del individualismo que hoy día impera, y una baja visión, ¿cierto?, y valoración sobre lo que es la comunidad. Y respecto a lo mismo, me vuelvo con Patricio, ¿cierto?, para preguntarle a Patricio, porque estamos hablando finalmente de todas estas cosas que tienen que ver con lo que envuelve nuestra vida como ciudadanos, porque ese es nuestro tema, eso es lo que estamos hoy día tratando de abordar, ¿cierto?, desde nuestra mirada de católicos. Y precisamente respecto de eso, Patricio, ¿cómo consideras tú en Chile que se encuentra el estado de participación ciudadana en el caso del medio ambiente, precisamente, entendiendo que muchas veces los derechos asociados a este derecho son de los más desconocidos? La gente por lo general habla del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿cierto? Como si lo declarativo significara, es un hecho de la causa, como que fuera de facto ya construido. ¿Y cuál crees tú que es el impacto de estos derechos en la calidad de vida de las personas? Gracias, Francisco. Mira, Francisco, respecto de eso, de lo que tú me consultas, respecto del derecho, ¿cierto?, a la información, de la educación ambiental, de cómo esta información llega, ¿cierto?, y permite la participación de los ciudadanos en los temas ambientales. Desde el punto de vista jurídico, te digo yo, existe una amplia normativa, desde la Constitución política, pasamos por la ley, ¿cierto?, de base de prisión del Estado, pasamos por la ley 19.300, que es nuestra ley de base del medio ambiente, y nos encontramos con múltiples formas, ¿cierto?, de participación ciudadana en lo que es la problemática ambiental. Sin embargo, eso lo sabemos solamente, ¿cierto?, cuando somos abogados o cuando vamos donde un abogado y le consultamos, oiga, ¿sabe que tengo un problema? Se instaló una empresa colindante, ¿cierto?, a mi terreno y resulta que está produciendo contaminación. ¿Qué es lo que hago? A partir de ahí recién nos enteramos, ¿cierto?, de que tenemos un derecho, que seguramente esa planta en algún momento solicitó un permiso, una autorización ambiental y que se le concedió y que en un momento determinado se hizo una publicación, ¿cierto?, a través de un medio digital en el que se nos invitaba a participar como miembro de la sociedad para dar nuestra opinión, ¿cierto?, para que la autoridad, entre comillas, hubiera tomado medidas que hubieran impedido lo que yo ahora sufro, ¿cierto?, como perjuicio. Están también las normas de daño ambiental, la que uno dice al cliente, bueno, se corta la empresa, ya no vamos a hacer nada, tienen las autorizaciones, podemos también reclamar superintendencia del medio ambiente, pero también podemos reclamar que le indemnicen el daño que le está provocando. Sin embargo, esto solamente ocurre a un nivel, ¿cierto?, educativo, por lo menos medio. Miraba el otro día un poco impactado, y a propósito de este tema al que me convocó Patricia Sánchez, que es nuestra directora, ¿cierto?, de formación y identidad en Puerto Montt, ¿ya? Y a la que le agradezco mucho la participación acá. Miraba una noticia en la cual en San Bernardo, me parece que en la comuna, creció tanto la población que en definitiva terminó rodeando una empresa productora de cemento. Ahora, la polución ambiental, la contaminación, ¿cierto?, es la consecuencia, ¿cierto?, que tienen aquellos vecinos que en algún momento le edificaron una propiedad en los alrededores de esta empresa. Ahora, ¿a quién podemos buscar como culpable? ¿A quién responsabilizamos?
hubo en algún momento, ¿cierto?, la información de parte del órgano sectorial, que en este caso el Servio, para las personas señalándole que en ese sector en el que iban a estar tenían que soportar, ¿cierto?, la contaminación. Yo creo que eso nunca se les informó. Ahora pudieron ellos informarse cuando lo que ocurría era que eran trasladados, ¿cierto?, desde un campamento a lo mejor a un proyecto habitacional. Yo pienso que no. Una señora que decía, yo limpio cada media hora, limpio los muebles porque cada media hora están llenos de polvo. Yo tengo visitas al doctor varias veces al mes porque sufro de alergias y enfermedades. Entonces tenemos ahí un sujeto, entre comillas, pasivo, carente de educación, ¿cierto? Una educación muy básica. Tenemos un sujeto que, entre comillas, debe soportar la carga ambiental. Entonces, ¿cuál es la clave a mi juicio? Existiendo una cantidad de normativas, ¿cierto?, que obviamente y lamentablemente solo conocemos a veces los abogados, ¿cierto? Y también nuestro cliente, la persona que accede, ¿cierto?, a nuestro servicio. Aquí a mi juicio falta, ¿cierto? Y también vuelvo a la encíclica, ¿cierto?, Padre Francisco. Lo que falta acá es que la educación, ¿cierto?, llegue a las personas con menor recursos, a que las acciones sean de conocimiento público y además se creen organismos para que estas personas puedan defender su derecho. A partir de ahí yo creo que recién vamos a empezar a hablar, ¿cierto?, de una igualdad frente a estos derechos que nos otorga la ley en relación con lo que es el medio ambiente. Eso es, Francisco, esa es mi opinión. Perfecto, Patricio, muchas gracias, sin duda muy interesante, nos dejas varias cosas también para reflexionar en ese sentido. Y quiero volver con Mauricio para esta última ronda ya de preguntas, luego vamos a pasar a hacerles una pregunta del público que nos han llegado. Pero Mauricio, te quería preguntar respecto a que se dice, ¿cierto?, y existe, está instalado más o menos, que desde la última revolución industrial ha imperado una racionalidad que es una racionalidad técnica, ¿cierto?, por sobre una racionalidad moral. Muy enganchado con lo que venimos conversando. Pero yo quiero saber tu opinión. ¿Tú crees que sea realmente así? Y en ambos casos, ¿qué cosas tú puedes ver como positivo o como negativo en ambas implementaciones en particular, Mauricio? A ver, en cierto sentido eso es real. No ultranza, por supuesto, en extremo. La idea de eficiencia, de ser eficiente, de hacer las cosas con la mejor calidad posible en el menor tiempo posible, nos han llevado muchas veces a tratar de reducir el tiempo en discusiones que podrían de alguna forma incrementar los costos. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Cuando existen dudas al respecto de si algo está bien o no está bien, procedemos usualmente a fijarnos en los beneficios, y para eso tenemos una doctrina muy utilitarista y muy consecuencialista del caso. En otras palabras, nos fijamos solo en el fin deseado, y como el tiempo conspira muchas veces en el gasto que podemos tener para poder tomar una decisión, usualmente no reparamos en los medios. No estoy diciendo que esto sea siempre así, pero efectivamente hay mejores medios o medios que tal vez requieren más tiempo para conseguir el mismo fin, y a veces nos vamos por los medios más sencillos que finalmente pudiesen de alguna forma no ser los mejores para conseguir ese fin. Ejemplo, uno puede, voy a citar un ejemplo de mi misma compañía, querer una empresa que tenga un proyecto con energía renovable que suena bien y que se emplaza en una zona rural, y vamos a colocar un aerogenerador o paneles fotovoltaicos en el lugar donde efectivamente tengamos la mejor cantidad de viento o la mejor energía solar. Bueno, desde el punto de vista técnico podríamos decir que sí, pero no son solo las únicas variables. La variable humana de cuántas casas existen alrededor también debe ser considerada. Luego existen otras variables, y acá Patricio, que es abogado, lo debe saber
mejor que yo, hay variables que guardan relación, por supuesto, con el diagnóstico del lugar donde uno va a emplazar, por supuesto, una construcción. Hay cuestiones como la investigación arqueológica, paleontológica, la revisión de la fauna, de la flora, etc. Entonces, si uno empieza a sumar, Francisco, la cantidad de variables que hay para poder tomar una decisión, el tiempo se empieza a incrementar. Y muchas de estas cosas se necesitan para ahora y no para mañana. Entonces, a veces dentro de la ecuación, la cantidad de variables que entran para poder tomar una decisión son a veces cuestionables en su cantidad, dejando muchas veces de lado algunas variables que son necesarias de considerar. Eso es una cosa. Luego, cuando uno se plantea metas o se plantea algunos logros, si sacamos ese componente moral, por decirlo así, de entender aquello que es bueno o que es malo, insisto, solamente vamos a estar considerando el fin deseado y no vamos a estar utilizando el medio más adecuado. Entonces, lo bueno y lo malo queda reducido simplemente a ciertas dimensiones del humano y no a todas ellas. Podríamos decir que tal vez la parte física o corpórea queda al margen. Cuando tenemos una planta, por ejemplo, que contamina y la gente está inmediatamente cercano a esa planta y ve que sus pulmones se están llenando de ciertos residuos o de polvo en suspensión, etc. Con independencia de que la planta haya llegado primero, porque muchas veces existen esas discusiones. No, que la planta estaba antes, la gente llegó después. Eso es irrelevante. El hecho es que la persona que está ahí está sufriendo, por supuesto, de contaminación y de alguna forma en su salud y su calidad de vida. Entonces, tenemos que preguntarnos también luego por este tema de orden antropológico. ¿La persona tiene un valor en sí misma o es el valor en cuanto que ella llegó, se instaló ahí y no le correspondía instalarse, aunque haya sido una toma, por decir algo, Francisco? Y en último lugar, el concepto de bien y mal finalmente queda reducido y relativizado a la verdad de cada cual. Y eso es súper difícil en las compañías porque, claro, lo que es para uno bueno, para otro no es tan bueno. Y esto engancha un poco con lo que yo decía al principio de la decisión que toman las compañías acerca de sus jerarquías o estructuras valóricas, donde está claro que si tomamos una decisión al respecto de esta suerte de articulado por el cual nos queremos guiar, tenemos que más o menos tratar de que todos aquellos que en esta compañía o en una sociedad tengamos por conocido de la misma manera esas nociones. En suma, finalmente pueden entrar a ocuparse para tomar decisiones otros criterios que son más fáciles de consensuar, y esos son los técnicos y los científicos, y no necesariamente aquellas cuestiones que dispongan de más tiempo para ser reflexionadas, porque como dije al principio, conspiran muchas veces en el equívoco de la eficiencia. A veces, teniendo discusiones un poco más largas, se vuelve mucho más eficiente porque en el mediano y en el largo plazo estamos salvaguardando muchas cosas. Perfecto, perfecto, Mauricio. Permítame, déjeme a Mauricio en pantalla porque ahora vamos a pasar a las preguntas que nos han llegado varias. Les agradecemos a todos quienes han enviado sus preguntas, sin duda. Lamentablemente, por el volumen, no vamos a poder leerlas todas, ya lo quisiéramos, pero el tiempo sin duda que nos constriñe en ese sentido. Y me quedo con Mauricio porque vamos a leer, le voy a plantear una pregunta y está muy encantado con lo que veníamos conversando. ¿Qué valor, tú que vienes de la educación, ¿cierto? Hoy día en la vereda, digamos, del mundo privado, desde la empresa, ¿qué valor consideras tú que se le entrega a la alteridad, al otro, en definitiva, en el caso ético, en la formación de las personas, Mauricio? Bueno, eso tiene que ver un poco con la capacidad de empatizar, para decirlo coloquialmente. El valor de la alteridad es un concepto más de orden filosófico, y esa capacidad de empatizar, por supuesto, con las demandas y las creencias del otro. Si yo necesito construir o obtener ciertos recursos de la tierra, de eso cómo de alguna forma puede afectar a otro,
a otro que no es directamente relacionado, pero sí indirectamente relacionado puede afectar. Bueno, los indicadores, y aquí voy a ocupar la ciencia, la técnica, a propósito de lo que estaba diciendo recién, nos demuestra que somos una sociedad tremendamente individualista. Pareciera ser que la construcción de estos microcosmos personales o incluso familiares no permiten ser permeados por el otro, el prójimo, en otras palabras, o el resto que están a mi alrededor. Y si lo son como el resultado de aquello que al final sobra, comillas, sobra, disculpen lo negativo, sobra de lo que yo quiero concebir para mí. Para nadie es, por supuesto, un secreto que Chile, dentro de las clasificaciones que se hacen de los países de la OCDE, ocupa unos niveles más altos de individualismo. Voy a hablar ahora de Chile. Y bajo esa lógica, por supuesto, lo que yo haga tiene un criterio de primer, segundo y tercera importancia en cuanto yo como persona, olvidándonos y resguardando muchas veces, sin resguardar muchas veces al otro. Más allá de que existan muchas demandas que hablen de justicia social o de justicia que es para todos, pero en nuestro actuar vemos que la consideración del otro, esa alteridad, es muy baja, porque efectivamente yo poseo mi verdad y la verdad del otro no va a permear la mía, porque la mía es la que le da sustento a mi vida y a la vida de aquellas personas que están a mi lado, y no la de él. Entonces, ¿cuál verdad es más verdad, por decirlo así? Ese choque que tenemos hoy en día, donde no nos escuchamos, donde no oímos al otro, donde no vemos al vecino, donde no sentimos al otro, nos está provocando, por supuesto, una fractura en el planeta, y ya lo vemos a propósito de la pandemia que estamos viviendo, ¿sí? Donde las personas con mucha rabia o enojo por estar confinadas tanto rato, lo único que quieren es salir, pero muchas veces sin tener claridad que ese salir o ese, por supuesto, exponerse, no solamente los expone a ellos, sino que también a otros. A propósito del tema de los contagios. Entonces, cuando nosotros educamos, para hacerme cargo ahora de la pregunta, a nuestros estudiantes, no solamente tenemos que entregarle información con respecto a las cosas en términos técnicos, científicos o de conciencia, sino que también hay que enseñarles a practicarla. Y con esto termino. Una vez una persona me dijo, oiga, ¿y usted cree, le parece normal que usted vaya todo el tiempo pensando aquello que eso es bueno y malo? Y yo le dije, sí, eso es lo que yo intento hacer. Entonces me dijo, no, es que eso es demencial. Uno tiene que entregarse al corazón y tiene que entregarse, por supuesto, a lo que venga. Bueno, si uno hace eso, la posibilidad de considerar al otro es mucho más baja. Si uno reflexiona un poquito más acerca de lo que está ocurriendo y de ese otro, tal vez la consideración sea un poco más lenta, pero con mucho más corazón, porque está mirando al otro en su real dimensión, que es su dignidad como persona. Perfecto, gracias Mauricio por tu respuesta, que nos deja muchos elementos también para seguir reflexionando. Y ahora vamos a ir con Patricio para leer una de las preguntas que nos ha llegado, ¿cierto?, del público. Y esta tiene que ver, estimado Patricio, con si tú consideras, eres la persona para contestarnos esto por tu quehacer y por tu profesión, respecto a si tú consideras que existe resistencia por parte de los grandes grupos económicos, de los grupos económicos en general, por entender esto que estamos hablando aquí, que todos somos parte de un todo y que lo que yo haga me va a afectar al vecino, va a afectar a la persona que tengo al lado de mi planta. ¿Consideras tú que existe esta resistencia? ¿Tu experiencia profesional te puede llevar a sacar una conclusión al respecto, Patricio? Gracias, Francisco. Efectivamente es así. Existe una resistencia de parte de los grupos económicos, grupos de poder, ¿cierto?, para respetar lo que es la normativa ambiental o para sentirse insertos dentro de lo que es la comunidad medioambiental. ¿Y por qué lo existe? Porque obviamente si tú eres dueño de un negocio, ¿cierto?, lo que quieres es ganancia, y si tienes alternativas, ¿cierto?, para desarrollar un buen negocio vas a estar en eso. Eso generalmente yo se lo pregunto a mis alumnos en clase. Yo le digo, a ver, ¿usted qué piensa del medio ambiente? Y todos me dan una opinión bastante
bastante cercana a lo que es el concepto de medio ambiente, un concepto muy idealista. Sin embargo, le digo, ya, pero usted el día de mañana se convierte en dueño de tal empresa. Cuénteme, ¿qué haría con esto? O sea, su dueño de este costado universitario que está vacío, el estacionamiento. ¿Qué haría usted ahí? ¿Qué empresa? ¿Seguiría trabajando a lo mejor como abogado o sería usted un empresario próspero? Y ahí empieza esta realidad que tenemos nosotros al momento de dar una respuesta en cuanto a qué es lo que nos conviene. Entonces, existe ahora último, hay un fallo, ¿cierto?, de un tribunal ambiental, el primer tribunal ambiental respecto al caso Pascualama, ¿cierto?, que ya data hace más o menos en 2013, me parece, si no es antes, y recién obviamente termina ahora con un fallo que anuncia el cierre definitivo de un proyecto, ¿cierto?, mundial, ¿cierto?, minero, que en definitiva ya terminó con un desastre con consecuencias ambientales bastante amplias, y hoy día ya leí en el diario, ¿cierto?, que pese a las cifras negras, ¿cierto?, de que este proyecto, que primero iba a costar 3.000 millones de dólares, ahora vale o costó a la empresa 8.500 millones de dólares, de todos modos ellos sacan cuentas alegres porque eso que perdieron, ¿cierto?, en este proyecto durante estos años, ya lo recuperaron en el tiempo. Porque ellos son productores de oro y otros metales, ¿cierto?, a nivel mundial. Entonces, ellos nunca pierden. Entonces, yo pienso que no se sienten ellos parte de lo que nosotros consideramos que es nuestro mundo, nuestra casa, como dice la encíclica, y en virtud de eso van a seguir produciendo, conservando obviamente sus espacios en los cuales desarrollan su vida. Ahora, ¿qué es lo que tiene que generarse por parte del legislador? Es medidas adecuadas para poder cargar, ¿cierto?, esta responsabilidad en aquellos que provocan el daño ambiental. Y ese es un papel, obviamente, del Estado, y especialmente que en el... Eso, Francisco, esa es mi respuesta. Perfecto, Patricio, muchas gracias. Cada respuesta nos deja con mayores puntos para seguir reflexionando, ¿ah? Y bueno, quiero finalizar con José dentro de las preguntas, ¿cierto?, y revisión de las preguntas que nos han llegado desde el público. Y es una pregunta, José, que sin duda tenemos mucho por ir cerrando, por ir llegando y tomando estas conclusiones. Y la pregunta en particular, luego de todo lo que hemos conversado, es preguntarte cómo tú crees que podemos llevar todo esto que hemos conversado y todo esto en tiempos de pandemia, le agregamos, ¿cierto?, una mayor dificultad, a la educación en particular, estimado José. ¿Cómo crees tú? Primero, yo creo que pensar que esta situación de pandemia nos desnuda, en cierta forma, nos desnuda en el sentido de la desigualdad, por ejemplo, en el sentido de las condiciones de vida tan desiguales en las cuales nosotros, digamos, nos toca en nuestro cotidiano vivir. Yo trabajo también en educación básica y media en un colegio rural de la región de Los Ríos, que de Río Bueno hacia la cordillera, en el sector denominado Crucero. Y ahí, por ejemplo, en este contexto de pandemia, lo que les menciono, muchas veces nosotros habíamos pensado, nosotros, sobre todo quienes son profesoras y profesores de enseñanza básica media, que la escuela, el colegio muchas veces actuaba como guardería. Y creo que ahora lo confirma. Eso es lo primero. Y muchas veces el factor educativo, ¿no es cierto?, o el objetivo de educar, del desarrollo de las potencialidades, cobra mucha más importancia, ¿no es cierto?, desde esta perspectiva cuando observamos que las familias no están preparadas, o muchas de ellas, no están preparadas para tener a los niños en sus casas con unas condiciones que sean adecuadas para poder preocuparse, digamos, de estos temas que muchas veces son secundarios para las familias, ¿sí? Entonces, aquí lo primero que nosotros vamos a observar probablemente es que se va a comenzar a primar, ¿no es cierto?, o tomar por mayor importancia cuestiones de seguridad, de salud, por sobre los otros temas como, por ejemplo, la libertad, el medio ambiente, etc. Y eso esperemos que no lo veamos en términos de la legislación,
sino que más termine siendo más una cuestión de decisiones personales y no desde el nivel, digamos, desde la estructura. Eso primera parte. Y con ese relato de la desigualdad que nosotros enfrentamos en educación, y que, por cierto, en el contexto educativo de nivel superior no estamos ajenos tampoco, el desafío es mayor entonces para poder abordar estos aspectos de lo que es la sustentabilidad, la educación ambiental. Pero todo desafío, digamos que lo podemos establecer rápidamente a objetivos y metas que sean alcanzables. Y ahí cada una de las estrategias, evidentemente, nosotros las podemos ir ajustando de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a, digamos, la propia realidad de cada una de las comunidades educativas. Por ejemplo, cada vez que nosotros desarrollamos nuestras prácticas cotidianas, antes de hacer, pensar y hacernos responsables de esas acciones. Pensar en nuestros estilos de consumo, pensar en el impacto que nosotros tenemos con nuestras prácticas de forma cotidiana. Y ahí ir integrando, y voy a insistir en esto, de una forma transversal, estos objetivos que tenemos entonces nosotros como desde los contenidos, las habilidades y las actitudes que hay que desarrollar, ver esto de la educación ambiental, del contacto con la naturaleza, la eliminación del consumismo, de una forma entonces permanente y constante en cada una de nuestras actividades, y más aún desde el rol de la educación. Y sin desconocer que la pandemia actual también tiene una raíz profundamente ambiental, es decir, esto se genera especialmente por la destrucción de los hábitats y con la destrucción de los hábitats, entonces, entre comillas, ¿no es cierto?, la presión que se hace sobre esta fauna se mueve, se transforma, ¿cierto?, se va adaptando y prontamente tenemos entonces, ¿no es cierto?, nuevos virus, o estos virus que ya no son nuevos, sino que salen, ¿cierto?, y se ponen en contacto con los seres humanos y se genera esto. Entonces, es muy probable que nosotros vamos a tener que adaptarnos, ¿no es cierto?, a poder convivir tal vez en una nueva forma, y creo que va a ser por un largo tiempo, de generar instancias educativas entonces que puedan dialogar, ¿no es cierto?, en esta nueva modalidad, pero sin desconocer entonces estos asuntos que son importantes. Y, por ejemplo, la virtualidad nos ofrece también esa posibilidad de ponernos en contacto tanto con nuestros estudiantes como establecer otras redes que nos permitan entonces acceder a más información, a nuevas prácticas y, por qué no, también a buenos ejemplos para poder reproducir en nuestro cotidiano. Perfecto, muchas gracias, José. Y de esta forma, con esta última pregunta, estamos dando, cierto, por finalizada esta mesa redonda. Agradecerle a José Albertín, a Patricio Ruiz, en lo que me corresponde a mí, cierto, y Mauricio Frangiola, en esta mesa redonda online, ¿no? Es una mesa redonda que sin duda la forma y los tiempos nos han hecho cambiar, pero el fondo de lo que hemos hablado hoy día, sin duda que nos queda y mucho respecto a lo que hemos conversado, y también para dejar varios puntos para reflexionar y para seguir probablemente mañana, sin duda, en esta jornada para católicos y vida pública. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Agradecemos a cada uno de los participantes en esta mesa redonda. Sin duda alguna ha sido una conversación muy interesante que nos permitirá reflexionar sobre el desafío que tenemos, sobre todo en la actualidad que vivimos hoy. Queremos contarles que el regalo a nuestros invitados se concretará en una donación a través de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre, para el apoyo de una casa de acogida a personas de la tercera edad. Cada uno recibirá un mail con un tarjetón solidario correspondiente a esta donación. Por otro lado, es muy importante para nosotros recabar su opinión de este encuentro, por lo que les pedimos completen la encuesta online que hemos compartido en el chat. Ahí pueden encontrar el link y responder algunas preguntas que son muy importantes para nosotros. Por último, los dejamos invitados a que mañana jueves, a partir de las 10 horas, se conecten a través de Zoom o el canal de YouTube www.catolicosyvidapublica.cl a la versión nacional de este encuentro. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde.